Creo que lo que voy a intentar presentar, que es una metodología en cartografía social, tiene bastante que ver con el método que presentó Silví. Nosotros somos parte, yo soy el coordinador de una cátedra libre de cartografía social en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y desde ese lugar, hace un poco más de 7 años ya, nos hemos dedicado a intentar también desarrollar un método, el cual ha tomado este nombre. Bueno, hay algo muy relevante en el trabajo que abordamos, que es la idea de mapear lo invisible o aquello que no se ve en el texto cartográfico. Nosotros partimos de la idea que cartografía es un texto y que en cartografía social vamos a trabajar a partir de una construcción que es colectiva, pero además es intertextual, donde no solamente el mapa, sino el habla, el cuerpo, el debate, diferentes situaciones de conflicto en el proceso constructivo van a generar un gran texto, un otro texto. La idea es que a partir de ese intercambio de experiencias que se genera en el proceso productivo cartográfico, se generen otros nuevos sentidos, otras nuevas ideas sobre el territorio que experimentamos. Bueno, el método de trabajo, nosotros ahora vamos a presentar cómo se aborda en otros lugares. Es un proceso también que está en construcción, y por eso va a tomar diferentes perspectivas de acuerdo a los núcleos teóricos que cada grupo vaya desarrollando. Nosotros trabajamos sobre un proceso siempre colectivo, y donde cartógrafos sociales son aquellas personas, trabajamos sobre la idea de sujeto, que van a abordar una problemática y construir un mapa a partir del disenso, del conocimiento de la experiencia y del cruce de esas instancias para ponerlo en práctica en un proceso nuevo. Es decir, para simplificarlo, la idea que sostiene la cartografía social es la misma idea de diferentes nacionalidades a construir una pared, cada uno con su técnica y su modo de hacer paredes. En definitiva, al terminar esa pared, tienen que haber discutido cómo se hace, cómo colocamos los ladrillos, hacemos las mezclas, y finalmente todos van a saber más de todos y de otras técnicas, ¿no? Y ese es el fenómeno que se intenta reproducir. Bueno, en América Latina, sobre todo hay dos enfoques muy fuertes, que lo vamos a comentar muy rápidamente, que se basan en la teoría crítica y también una cartografía social descriptiva, que surge sobre todo y tiene otros nombres como cartografía subversiva, participativa, mapeo colectivo, que tiene que ver también con mapear lo invisible tanto por la cartografía tradicional o también llamada hegemónica, generada por los institutos geográficos militares o nacionales, y por esas omisiones de objetos o énfasis en determinados otros objetos geográficos que dejan de lado, enfatizan, colocan fuera o dentro de un límite a partir de una determinada subjetividad de esos constructores de cartografía. Entonces, tanto en Amazonía como también en la Amazonía de Colombia o en algunos lugares de Costa Rica, Panamá, con colonias de pescadores, se ha desarrollado muchos de estos trabajos y pueden encontrar que tienen que ver con mapear recursos, mapear dónde se generan circuitos productivos, cómo comercializar, etcétera, y ahí en esa cartografía se va haciendo visible todo eso que no está visible en ninguna otra parte. Bueno, algunas experiencias que pueden encontrar sobre el proyecto de Nueva Cartografía Social en Amazonia. En Buenos Aires hay un grupo también que seguramente varios conocen, los iconoclasistas, que trabajan también sobre mapeo colectivo crítico y sobre algunos también conflictos ambientales que alguien consultó
recién, y luego también muchas experiencias en Centroamérica sobre comunidades de pueblos originarios y de pescadores, etcétera, que van mapeando ese tipo de cuestiones que mencionamos recién. Resumiendo, también ahí hay algunos autores que podemos consultar en función de esos desarrollos en América Latina. Nosotros comenzamos a trabajar con un grupo que trabaja el método cartográfico. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso, sobre el método de investigación cartográfico, y hemos generado, creemos desde nuestra perspectiva, una otra manera de hacer cartografía social, que no tiene tanto que ver con el enfoque crítico ni ese otro enfoque descriptivo. Le llamamos cartografía gaúcha o geografía de grupos que están en La Plata, en Pelotas, que es el sur de Brasil, y nosotros en Patagonia, y bueno, esa palabra un poco nos unía. Bueno, estas son las tres cuestiones que nos implican dentro de esa pesquisa cartográfica, que es un método de investigación que toma sobre todo la escuela psicoanalítica carioca y que empieza a abordar algo muy similar a lo que es la investigación-acción, sobre todo, y para simplificarlo, es la noción de acompañar procesos de investigación y también en algunos momentos implicándose. Esto tanto desde una perspectiva de investigación como de intervención social, porque también trabajamos con trabajadores sociales y muchísimo hemos desarrollado esto. La otra idea es la idea de experiencia, por eso quizás nombré varias veces la palabra, y la noción de plano común. Esta noción de plano común a nosotros nos hizo apartar un poco de los otros modos de trabajar en cartografía social, porque es la construcción de un espacio en el cual varios sujetos transitan, pero padecen de modo diferente. La analogía podría ser un subte o viajar o en un colectivo o algo que muchos sujetos de diferentes lugares experimentan. Y entonces, a partir de la puesta en común de estos objetos geográficos que experimentamos de diferente modo, pero aparentemente son los mismos ante una representación, lo que vamos a poner en juego es la diferente experiencia de cada uno de esos sujetos ante el objeto. Y finalmente esto de saber con el otro, que tiene que ver mucho, creo, con lo que estábamos escuchando con Silvi, y no saber sobre lo otro, el otro, ¿no? Finalmente, la idea de producción, lo que creemos es que no hay una realidad a representar. La cartografía social, tal como la planteamos nosotros, es producir una nueva realidad a partir de diferentes realidades y negociar esas realidades, esas experiencias y esa multiplicidad en un nuevo consenso o quizás también a veces hasta en un nuevo conflicto. Bueno, algunas de esas nuevas influencias están dadas por la idea que están aquí presentadas, que es de pesquisa cartográfica de Castrú, Pasos, la deriva, tanto de Debord como Carelli, que es también un arquitecto italiano, la propuesta de intervención de Alfredo Carballeda, que es un autor local, y la idea de cartografía de Deleuze y Guattari. Y ahí, por eso, esa clínica que el aborde, en donde Deleuze y Guattari empiezan a transitar un proceso que para nosotros es central en cómo trabajamos en cartografía social, y voy a comentar por qué. Ellos en la clínica hicieron un experimento que fue muy famoso en los años 60, en donde generaban intercambio de roles, de experiencias a partir de las funciones que estaban dadas dentro de la clínica. Es decir, médicos, internados, los personal de la limpieza, enfermeros. En un momento esos roles había que cambiarlos. Ese momento de cambio lo que generaba
según ellos, es también una especie de revolución micropolítica en donde cada sujeto que comienza a experimentar el papel o ese lugar del otro también comienza a padecer, a entender los porqués o razones del actuar también del otro desde ese otro lugar. Entonces, cuando finaliza y vuelve el escenario o cambia a un nuevo escenario, ya hay una nueva instancia, hay una nueva realidad experimentada que cambia la noción sobre esa realidad general supuesta, ¿no? Se completa una producción inacabada, pero se profundiza en el intercambio de experiencia. Bueno, y acá quiero remarcar algo muy importante, donde para nosotros el principal producto no es el mapa producido, el dibujo el que se genere grupalmente o colectivamente, sino que es el propio proceso, la discusión, el cambio en la perspectiva generado grupalmente y esos otros nuevos textos que puedan ser producidos colectivamente. Ahí nosotros tenemos algunos supuestos que siempre vamos modificando, porque por lo menos en las experiencias en Argentina, en Brasil y en otros lugares que hemos trabajado, hay una fuerte resistencia a comenzar a trabajar una cartografía desde la perspectiva singular de cada sujeto que comienza a dibujar. Ahora yo voy a contar que nosotros no usamos un mapa base, trabajamos sobre una hoja en blanco y por eso se genera este problema, ¿no? Entonces la idea de que todos somos cartógrafos, todos hemos dibujado, casi todos hemos podido dibujar desde niños, esta idea de que somos productores también de ese territorio que habitamos y que finalmente de la instancia de cartografiar nos hace saber más acerca de las otras nociones y miedos, gustos sobre el territorio. Hay otra cosa que también está dada a partir de la idea del límite, cómo se construyen los límites hegemónicos, oficiales, y hay otros tipos de límites que son invisibles. Esos límites también intentamos dibujarlos y al mismo tiempo consideramos esta idea de que en el gran complejo de nociones de qué es territorio, para nosotros también es además de poderes, disputas, en memoria, acerca de los cambios, es el deseo que también está dentro de la perspectiva y es padecimiento y proyección. Bueno, entonces para resumir, y ahora vamos a pasar también a cómo trabajamos, como en la segunda parte también de la presentación, esta idea de intentar deconstruir el proceso de producción cartográfica tradicional, es decir, siempre pensamos para dentro de la idea de construcción metodológica, ¿no? Cómo se construye el mapa para poder construir otros mapas, y ahí está la idea de la salida del calco, del salido de la mímesis, de reproducir un texto sobre el otro, es decir, también habría una posible discusión de dar. Hay un autor muy interesante estadounidense, Brian Harley, que dice que de los pocos textos que son casi indiscutibles o muy pocos discutidos son las cartografías, ¿no? Son textos casi aparentemente objetivos que demuestran una supuesta realidad, pero detrás de eso hay todo una instancia de omisión, de intencionalidad que queda oculta. Esto, bueno, trabajar con el otro, siempre crear el dispositivo que vamos a ver ahora con la comunidad local en un proceso de ida y vuelta que tiene una duración de tiempo también bastante extensa, producir mecanismos de traducción de texto, es decir, entre las intencionalidades locales, objetivos y los mecanismos que nos van a permitir mapear, que ahora vamos a ver cuáles son. Construir a partir de la diferencia y la experiencia y la intertextualidad. Eso es la base más fuerte que vamos trabajando.
Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo hemos implementado, cómo abordamos el territorio a cartografía social. Como dijimos, vamos trabajando siempre sobre tanto procesos de intervención social como suelen hacer los trabajadores sociales en instituciones, en organizaciones sociales, donde hay procesos de intervención que ya están en marcha, como en otros procesos de investigación que a veces adhieren a procesos sociales que están en marcha y que probablemente estén investigando. Entonces, la gran palabra ahí sería acompañar el proceso. Por eso es toda la situación de planificación, de generación del elemento de traducción que vamos a ver a seguir y la devolución conforma un gran dispositivo que es coproducido con tanto la comunidad, con quienes tengan la intención de abordar un problema, como con el grupo que va a coordinar. Todos sabemos de alguna manera la posición es, todos conocemos el territorio de diferentes maneras, pero no hay una jerarquía en el conocimiento y el saber del territorio. Es decir, un taxista no conoce más ni menos que un especialista en desarrollo territorial o en cualquier cuestión sobre una ciudad. Son conocimientos diferentes que pueden ir coordinados, pueden ir coproduciendo algo nuevo. Bueno, y eso que vamos discutiendo con la comunidad local es cuál es el objetivo ese que vamos a trabajar, con quiénes, qué grupos, si son grupos de diferentes edades o vamos a trabajar con una escuela y también abordar problemáticas en la casa, dialogando con sus padres o abuelos, etcétera. A su vez también se va a trabajar con ellos en qué espacio se va a generar el taller, esa instancia, por qué ese espacio a veces genera conflictos, algunos quieren ir a algunos lugares, otros no quieren ingresar, etcétera, y todo eso se va trabajando como parte del proceso. Acá hay dos elementos centrales que introducimos en la metodología, que es el trabajar en el suelo y sobre una hoja en blanco. ¿Y por qué? Porque algo que vamos a sistematizar y vamos a ver en las siguientes filminas es que el trabajo en el suelo nos saca de una situación corporal a la que estamos acostumbrados en el trabajo, es decir, estar sentados y ver al otro sujeto desde el torso hacia la cabeza, y a exponer otras partes del cuerpo de modo de también ingresar en un espacio que nos remite a la infancia. La idea de ir hacia el espacio infantil, dibujar, también habilita otras nuevas libertades o también puede ser timideces que vamos a ir observando en el proceso productivo. La hoja en blanco lo que implica es salir de ese proceso mimético y de alguna manera apartarnos del mapa tradicional que alguien antes dibujó para empezar a debatir desde cero cómo es ese territorio que vamos a dibujar a partir de un problema. Entonces lo que nos va a permitir tanto trabajar en el suelo, que es la observación corporal, de la dinámica grupal y de los sujetos que van a coproducir el mapa, es en la hoja en blanco cómo pensamos los límites y el espacio territorial. Es decir, cuando por ejemplo decimos, y ahora vamos a ver en el derrotero, en nuestra guía de trabajo, vamos a dibujar la ciudad de Chivilcoy, por decir cualquier lugar o sobre la hoja en blanco vamos a tener que definir qué es ese límite llamado Chivilcoy o cuenca del río Colorado, y eso no va a implicar el mismo límite para diferentes cartógrafos sociales. Entonces, a partir de esa discusión vamos a generar un nuevo, por eso decíamos, territorio. Y al mismo tiempo vamos a poder ir observando esos límites y experiencias que son las que se van a ir reflejando en la producción del mapa. Y acá aparece el gran instrumento que utilizamos que denominamos como derrotero. Derrotero
en Argentina es también un libro que se usa para la navegación, pero también derrotero nos implica la idea de ir hacia un lugar, una derrota, un destino, pero que en ese lugar no hay un camino exacto, sino que hay una especie también de posible deriva, como en la navegación. Y entonces lo que vamos a generar es una traducción entre el problema territorial al abordar y ese derrotero que va a tomar esa problemática, la va a deconstruir y la va a transformar en una secuencia de objetos y de referencias que sean sistematizables, tanto en el texto cartográfico como en un texto escrito. Es decir, el derrotero es un instrumento de traducción entre el problema y lo que vamos a dibujar colectivamente en el mapa. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo de derrotero. El derrotero es una guía que se va a ir conformando con el grupo de trabajo que vaya a intervenir en cartografía social y la comunidad local que está interesada en organizar ese espacio de taller. Entonces, esto sería también muy extenso explicar cómo es el proceso de construcción del derrotero, pero la idea es configurarlo a partir del problema central que se quiere abordar o una multiproblemática. Entonces, este que está aquí, por ejemplo, tiene la idea de dibujar, por un lado, los problemas y por otro lado, las soluciones en relación a espacios públicos de un barrio en particular. Ahora vamos a ver sobre otros temas que podemos trabajar y esto sería como una síntesis muy ajustada de un derrotero. Lo que tenemos adentro del derrotero, que es esa hoja que está siempre ahí dando vuelta por al lado de la hoja en blanco y que también va a ser de alguna manera coordinada por una persona que va a ser observadora del proceso, es que incluye tanto al problema como otras nociones de límite. Por ejemplo, aquí dice, dibujamos el barrio. Ahí hay varias cosas que trabajamos en derrotero. La primera es la idea de utilizar palabras que sean sencillas e interpretadas por todos. Por ejemplo, dibujamos, porque si las veces que hemos probado con usar cartografiamos, ya parece algo mucho más sofisticado y algunos se muestran más reticentes a abordar esa supuesta tarea. Y la idea de barrio, ¿no? Podríamos decir barrio, la ciudad. No decimos cómo se dibuja, sino es ese, el barrio blanco, el barrio negro, es la constitución de un límite que va a ser dada en ese momento del mapeo. Y lo que vamos a poder obtener de ahí, nosotros por un lado, es la discusión sobre cuál es el límite y también al seno de los propios cartógrafos cómo construyen ese límite y poderlo visualizar desde su propia experiencia. Y luego, bueno, se podría abordar de diferentes perspectivas, con problemas, ahora vamos a ver deseos, perspectiva también, y vamos trabajando en un formato de capas o de layers sobre la misma hoja en blanco, es decir, tanto en la etapa de construcción del límite como la del problema o la resolución, la vamos trabajando sobre la misma hoja, es decir, como para también ir enfrentándonos hasta ante la propia producción que se va generando. Es decir, si hubo un problema que dibujamos, luego lo vamos a resolver y con qué objetos que hay en el territorio y ahí vamos a encontrar otros nuevos límites que vamos a tener que resolver y se va haciendo cada vez más complejo. Bueno, acá hay algunas ideas de otros tipos de derrotero que hemos ido construyendo. Como nosotros no trabajamos solamente sobre, o no hemos profundizado sobre un tipo de derrotero, hemos abordado también mapeos de tiempo y memoria, es decir, para contraponer procesos de cambio en el pasado y visualizar cuáles son esos componentes del espacio que han generado el cambio, la modificación, y eso ha despertado nuevas ideas de cambio futuro. Es decir, hay un caso para nuestro grupo que es paradigmático, que es un abordaje que hicimos en una localidad de la cordillera, donde se dibujaron prácticas sanitarias y cómo esas personas de un pueblo de 100 habitantes
generaban estrategias para acceder a la salud. Bueno, por supuesto era todo muy complejo y el aislamiento territorial también influía mucho. Y también una de las prácticas que más se padecía por las madres era el parto a 400 kilómetros de distancia, porque en ese lugar no estaban las condiciones dadas para parir. Entonces, en una parte del derrotero, es decir, en la parte, cualquier etapa 3, 4 en ese momento cuando se armó, lo que pedimos era que íbamos a dibujar una práctica del pasado que haya sido modificada. Y se eligieron los partos. Entonces las madres empezaron a dibujar que los partos eran en el mismo pueblo, que eran en la gendarmería, en lugares cercanos. Ahí ese proceso de producción, usando la memoria y el cambio territorial, generó toda una discusión sobre por qué antes se paría en el pueblo y ahora no se pare. Y si antes se paría, ¿por qué no podemos seguir pariendo? Ahora sigo comentando. Bueno, entonces a partir de esa discusión, en la misma localidad se generó la idea de hacer una carta al gobernador pidiendo parir nuevamente en el pueblo, y ahí algunos agentes sanitarios explicaban cómo había sido el cambio a través de una ley, de un programa de procreación responsable que impedía el parto. Pero ¿de qué nos hablaba esto? No solamente de una situación de cambio tan visible como parir o no parir, que casi todos conocen, sino que había madres jóvenes de 17, 16 años que se sorprendían de que sus propias madres hubiesen parido en la localidad. Entonces eso nos estaba hablando, y les estaba hablando también, de que el tema no se habla, es decir, algo que no se aborda cotidianamente, y que la sorpresa dada por el proceso de construcción de mapa nos estaba haciendo alerta de un silencio. Bueno, y así hemos ido trabajando otros temas, y lo que quiero profundizar es en que es el derrotero también el que va a dar forma a esas posibles discusiones. Otro ejemplo, por ejemplo, hemos trabajado en localidades donde se cuestiona la participación, y luego de trabajar en mapeo sobre participación, la propia sorpresa cambia esa noción. Bueno, para ir terminando, ahí la idea, volvemos a que a partir de la construcción de mapas sistematizamos tanto utilizando las nociones que colocamos en el derrotero, como esa dinámica de los cuerpos, trabajo y conflictos, cómo se hizo la presentación final. Al final hacemos también una presentación final de las cartografías y las discusiones, y las posibles discusiones continuidades que se le pueda llegar a dar a algún proyecto o idea que quedó plasmada en ese proceso. Bueno, ahí vamos terminando. Para nosotros el resultado nunca es acabado, siempre es en medio de un proceso que se está acompañando, y en algunos casos hemos podido acompañar, como en el caso de los partos o de alguna localidad que hemos trabajado diseños de infraestructura, etc. En otros el proceso continúa casi a veces a la deriva. Ahí hemos trabajado en estos lugares, en Costa Rica, en Brasil, en Mozambique y en Argentina muchos. Y hay dos publicaciones nuevas, una es Experiencias Cartográficas, que contiene varias experiencias de cartografía, tanto en Brasil, Costa Rica como Argentina, que pueden descargar en internet. Y este es un libro nuevo que editamos ahora, que habla sistemáticamente sobre el método y cómo abordarlo, que es de Editorial Biblos. Termino con esta idea de para nosotros la experiencia transformada en acción se transforma o se presenta como un devenir en el cual le perdemos el rastro a veces, pero que esencialmente estamos convencidos que al acompañar generamos pequeños procesos de transformación y de cambio.